Bienvenidos a todos, soy la nutricionista Claudia King y este es un programa más de CAM en Casa, donde queremos lograr una vida activa y saludable. Este es el taller de consejería nutricional Comiendo Sano para un Cuerpo Sano. Y esta es nuestra sesión 9, denominada Ojito, ojito con la sal. Y es verdad, porque la sal, si bien es cierto, es un alimento muy consumido dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra población, en realidad en el mundo entero es un alimento muy consumido, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es un alimento crítico. Sí, es tan crítico como el consumo de azúcar o de grasa saturada. Lo que sucede es que esta sal contiene sodio. ¿Ok? Entonces este sodio es un oligoelemento, es un mineral que es importante en nuestro organismo, que está inmerso en un montón de reacciones, un montón. Forma parte de algo que se llama la bomba de sodio-potasio, que regula casi todos de nuestras reacciones internas. Esta bomba de sodio-potasio es súper importante. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando hay un exceso de sodio, hay otras funciones que comienzan a maltratarse. Por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando uno consume demasiada cantidad de sodio, uno de los primeros o los principales órganos que detectan este incremento, ¿quién es? Básicamente el riñón, porque el riñón es el encargado del equilibrio de electrolitos en nuestro organismo. Y este sodio es un electrolito. ¿Ok? Entonces, cuando hay mucha cantidad de sodio, automáticamente el riñón comienza a trabajar más y comienza a secretar unas sustancias para regular este sodio y comenzar a eliminar. Y comienza ¿a qué? A tratar de sacarlo del organismo, porque si este sodio está en nuestro organismo en mucha cantidad, ¿qué va a suceder? Este sodio tiene la particularidad de jalar agua. Y si jala agua, okay, imaginemos, esta es la molécula de sodio, comienza a jalar agua, y lo que va a hacer es que se incremente el volumen sanguíneo. Cuando se incrementa el volumen sanguíneo, la sangre va a comenzar a pasar, pero con mayor fuerza, mayor cantidad, y va a golpear más fuerte las paredes de nuestro sistema circulatorio. Y es por eso que la persona va a tender a incrementar su presión arterial. Entonces es por eso que el riñón tiene que evitar a toda costa esto. Por eso que comienza a trabajar mucho más para poder eliminar el exceso que exista. ¿Ok? Entonces la sal sí es importante. El sodio que está dentro de la sal es importante. ¿Por qué? Porque suple a todas las funciones que tiene que realizar dentro de, por ejemplo, esta bomba de sodio-potasio que se utiliza mucho en nuestro organismo, pero cuando hay un exceso ya comienza a ser dañino. Ahora, por ejemplo, ¿no? En pantalla podemos ver, tenemos dos cucharas, una cuchara grande y una cuchara pequeña. Dice, esto es lo que usted come por día y esto es lo que debería comer. Porque si nosotros hablamos de sal, en general de sal, máximo debemos comer una cucharadita de 5 gramos de sal al día. Ojo. Pero en las encuestas que se hacen, que se realizan día con día, porque existen encuestas que se generan, ¿no? A ver, usted, ¿cuánto consume de sal? Y la persona va indicando, sí, bueno, a mi desayuno le coloco sal, también en media mañana de repente me quise consumir un sándwich y le coloqué sal, aparte que aparte tengo sodio de los alimentos, entonces sumando, voy a consumir en aproximadamente 12 gramos. Quiere decir que si yo necesito 5 gramos y consumo 12 gramos, estoy consumiendo más del doble, casi el triple. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este exceso de consumo de sal lo que va a denotar es, o a lo que va a conllevar es a consumir mayor cantidad también de ¿qué? De sodio. Y si yo consumo mayor cantidad de sodio, vuelvo a reiterar, ¿quién es el que va a trabajar más? Nuestro riñón. ¿Quiénes se van a ver alteradas? Nuestras arterias, nuestro sistema circulatorio. ¿Y qué es lo que va a ir sucediendo? Pues va a ir sucediendo de que mi organismo de a poquitos va a tener piquitos de presiones altas, piquitos, hasta que esto se hace crónico y el paciente o la persona tiende a tener hipertensión arterial. Ahora,
El sodio es un enemigo para la salud, pero tampoco lo satanicemos al 100%. Ojo, tampoco lo satanicemos al 100%. ¿Por qué? Porque la sal en sí, en general, ojo, la sal. ¿Y por qué hablo de sal y hablo de sodio? Primero voy a establecer la diferencia. La sal es el compuesto, la sal es el cloruro de sodio. El sodio es una parte de la sal. Yo estoy diciendo que en caso de la sal debo consumir como máximo una cucharadita de 5 gramos. Pero el sodio, básicamente yo debo consumir al día máximo 2 gramos, ¿ok? Máximo, hasta 2.5 gramos, que es lo que, la recomendación que se da dentro de la Organización Mundial de la Salud para prevenir cualquier tipo de enfermedad, tipo la hipertensión o maltrato del riñón, ¿ok? Entonces, nosotros lo que básicamente tenemos que hacer es regirnos a estos parámetros. Si es sal, como máximo 5 gramos, es decir, una cucharadita de té, ya, prácticamente llena. Si recordamos llena, ¿cómo era? Era que yo hago un cerrito y tiene que ser menos de 1.5 centímetros. Eso es lleno, menos de 1.5 centímetros el cerrito de la cuchara. Entonces, si yo coloco una cucharada de sal de 5 gramos, tiene que tener esa característica. Eso es lo que debo consumir como máximo durante el día. No es por solamente el almuerzo, no es solamente en el desayuno, es al día. Para que me provea mis máximo 2.5 gramos de sodio, ¿ok? Entonces, la idea es que la persona no deje de comer sal tampoco. ¿Por qué? Porque, a ver, hace muchos años, acá en Perú, hubo un problema básicamente del bocio, ¿no? ¿Qué es el bocio? Es una enfermedad atribuida, ¿no?, por la falta del consumo de yodo. Entonces, como se vio esta problemática, dijeron, ¿no?, el gobierno de ese entonces, el Estado dijo, a ver, uno de los alimentos más comunes que consume la población es la sal. Entonces, vamos a suplementar la sal, le vamos a incluir a la sal como un yodo. Por eso cada vez que ustedes van a comprar al mercado, al supermercado, a la tienda, ve sal yodada. Y es la sal que deben consumir en realidad, sal yodada. Entonces, si yo voy a dejar de consumir sal al 100%, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que yo el aporte de yodo adicional que debería estar consumiendo no lo voy a consumir. Y también entonces voy a incurrir en tener una disminución de la ingesta de yodo y voy a probablemente tener una alteración a nivel de la tiroides. Entonces, no es que yo voy a dejar de consumir un alimento, sino que lo voy a consumir con moderación, porque tampoco puedo estar consumiendo en exceso. Vuelvo a repetir, porque también estaría consumiendo demasiado yodo. Entonces estaríamos no solamente alterando, ¿no?, nuestro sistema circulatorio, nuestro riñón, sino que también estaríamos dando demasiada cantidad de yodo a nuestra tiroides, ¿ok? Entonces, la sal es un alimento que debe consumirse con cuidado. Por eso les decía que el título es un poquito gracioso, pero es ojito, ojito con la sal. No nos descuidemos. Podemos consumirlo, pero con cuidado, pero con una moderación establecida. Ahora, ¿y esto por qué? Porque a veces nosotros decimos, ay, a mí me gusta sentir el saladito, y comenzamos y agarramos un salero y lo llevamos a la mesa, ¿no? Y estamos comiendo, ay, pupu, le echo un poquito más de sal y sigo comiendo, ay, qué rico, sí, a la ensalada, pupu. Entonces, no. La idea, por ejemplo, es que en sus mesas no existan saleros. Los saleros están prohibidos, porque el salero lo que genera es que la persona comience a tener libre demanda, libre ingesta de sodio, porque comienza a agarrar y agregarse más sal, y agregarse más sal. Y esa no es la idea. La idea es que se queden simplemente con lo que se cocinó. Otra cosa también que debemos limitar en la ingesta, porque incrementa el sodio de las comidas, es el sazonador, ¿no? El famoso glutamato monosódico, que nosotros muchos lo conocemos por nombres comerciales, ¿no? Pero que son esos sobrecitos, ¿no?, que van a generar mayor sabor, ¿no? Estos sazonadores que van a generar un mayor sabor de nuestras comidas, al igual que los sobres o los cubitos que se utilizan para darle mayor sabor a las comidas, porque tienen compuestos de cárnicos, ¿no? Cubitos de carne, cubitos de pollo o polvitos. Ya, estos también tienen mucha cantidad de sodio, entonces eso tampoco debe consumirse, porque de por sí uno ya le echa sal. De por sí uno compra el condimento, eso ya viene con sal. Entonces, más lo que yo le voy a agregar de estos sobrecitos,
voy a incrementar definitivamente la cantidad de sal y sodio de mi comida. Y a veces, vuelvo a repetir, la gente tiene el salero y dice, ah no, un poquito más, o por costumbre básicamente, ¡pum!, más. Y está consumiendo mucho mayor cantidad de sodio en un almuerzo, o de repente al momento del desayuno agarra y consume la palta. Y una costumbre clásica es colocarle sal, ¿no? Entonces ahí también estamos haciendo o teniendo algunos tipos de elecciones alimentarias que no son las adecuadas, porque estamos incluyendo mayor contenido de sodio adicional a la que ya tiene el alimento, y no deberíamos hacer ese tipo de cositas, ¿ok? Ahora, otra acción que no deberíamos realizar cotidianamente es, por ejemplo, al huevo sancochado, ¿no? El huevo sancochado es un alimento muy importante, es excelente porque nos va a brindar pues a través de su proteína, ¿no? De la clara su proteína, a través de la yema pues ácidos grasos esenciales, ¿no? Entre otros, así como también vitaminas. Pero ¿qué pasa? Muchas personas agarran la sal y poco le comienzan a llenar de sal a este huevo, ¿no? Y lo comen y le siguen llenando de sal, y en realidad eso ya genera que el alimento no sea benéfico para el organismo, sino que sea perjudicial, ¿ok? Entonces también tenemos que tener estos conceptos bien claros, porque son pequeños tips como el evitar el salero de mesa, que vamos a poder nosotros controlar esta ingesta de sodio en exceso, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Debemos consumir también, por ejemplo, mayor cantidad de especies, como por ejemplo el perejil, el tomillo, el culantro, el orégano, la canela, ¿no? O aromatizantes como también la cúrcuma o la páprica, ¿no? La páprica es un aromático y también es un saborizante natural, ¿no? O el pimentón molido, ¿no? Porque el quión, porque estos les van a dar un sabor fuerte. Entonces ya no vamos a necesitar colocarle mayor cantidad de sodio porque, para tener un sabor más agradable. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué le colocamos tanta sal a las comidas? Porque la sal le da un sabor especial, ¿sí? Le decimos, no, es que sin sal no tiene sabor. Perfecto, pero existen otro tipo de alimentos, ¿no? Que vamos a utilizar, que podemos utilizar para darle sabor a nuestras comidas, ¿no? Como las que ya he comentado, y que en algunos de los casos también son antioxidantes, como por ejemplo la cúrcuma. La cúrcuma es un antioxidante espectacular, que no solamente le va a dar color y sabor al alimento, sino que también le va a dar una propiedad adicional, que es ser antioxidante. Y estos alimentos antioxidantes son muy importantes porque, como su nombre lo dice, antioxidante, es decir, que va a evitar, va a prevenir la oxidación celular. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Por supuesto que sí, porque va a ayudar a que las células se regeneren, se renueven y no se envejezcan. Cuando las células envejecen, todas las funciones de nuestros órganos decaen. En cambio, cuando estamos acostumbrados y consumimos en mayor cantidad esos antioxidantes, vamos a tener esa renovación celular constante. Esta renovación celular constante, la cual nos va a dar como un resultado, ¿no? Tener pues todas nuestras funciones vitales al 100%, ¿ok? Entonces tenemos a la cúrcuma, la páprica también es un antioxidante, el comino. El comino es un antioxidante y un saborizante muy importante que podemos tomar como especie de sustitución de la sal, porque el comino también tiene un sabor muy agradable, muy especial, que podemos utilizar para nuestras comidas, para colocarle a nuestros cárnicos o hasta colocarle al arroz. Y el comino es un antioxidante, a diferencia de la pimienta, porque cuando siempre hablamos de aderezos de cocina, conversamos siempre de la pimienta y el comino, pero tienen una diferencia. La pimienta tiene mayor cantidad de antioxidante y el comino, disculpen, y la pimienta es más irritante. La pimienta es más irritante y eso sí, por ejemplo, no se debe consumir en mucha cantidad porque va a generar un mayor fastidio gástrico, ¿no? Y un paciente, una persona que está en la etapa de adulto mayor, ¿no? Tiende a tener fastidio gástrico, ya no tiende a tener una digestión tan fácil. Si yo le voy a colocar mucha pimienta, va a generar mayor sensación de acidez y fastidio, embalonamiento, gases, ardor, y en realidad esa no es la idea, que la persona se alimente pues y tenga fastidios colaterales, ¿no? La idea es que el alimento siempre vaya en beneficio de la persona. En este caso, el comino
es mejor que la pimienta y se puede utilizar para poder darle un poco más de sabor a las comidas. Entonces hemos hablado, por ejemplo, de la cúrcuma, de la páprica. También la páprica es una especia muy agradable que nos va a dar un ligero sabor a saladito, pero en realidad no contiene el sodio que contiene la sal. Y hemos hablado también del comino. Otras hierbas aromáticas que podemos utilizar es el romero. El romero es bastante fuerte y le da un sabor muy especial a las comidas. Y por ejemplo, si nosotros hablamos de ensaladas, a las ensaladas a veces le agregamos bastante sal porque no nos gustan las verduras, y al agregarle bastante sal a estas ensaladas, ¿no? Lo que va a generar es lo mismo, es ya convertir un alimento saludable a no saludable porque le estamos agregando demasiada cantidad de sal. No, en todo caso podemos hacer aliños, ¿no? Caseros, un aliño casero muy agradable que yo utilizo mucho en casa y que indico mucho a mis pacientes es, por ejemplo, con la canela. Coloco un poco de vinagre de manzana, coloco un poco de canela, le coloco un poquito de orégano, pico un poquito de ajo, lo dejo ahí macerando unos 2-3 minutos, ¿no? Lo muevo y lo agrego en mi ensalada y de verdad queda muy rico porque solamente está en la variedad, ¿no? Yo conozco, ¿no? Sé que la maracuyá es aromática. Tengo un poco de comino, tengo un poco de romero, lo mezclo y qué sabor sale. Entonces es curiosidad. Es variedad, es curiosidad, es jugar con los alimentos y ver cómo una alimentación saludable, una alimentación con pautas adecuadas puede ser también muy agradable. Y por ejemplo, estos aliños pueden potenciar el sabor de los alimentos, de las preparaciones, sin necesidad de incrementar la sal de las comidas. Porque, como vuelvo a repetir, generalmente ya en los condimentos, dentro del guiso, ya se va cubriendo la cantidad de sal de sal y sodio que necesitamos en el día, ¿ok? También, por ejemplo, otra de las opciones que tenemos para evitar consumir excesos de sal son los enlatados, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado con los enlatados. Todos los enlatados tienen demasiada cantidad de sodio. ¿Por qué? Porque la sal funciona como un preservante. ¿Ok? La sal funciona como un preservante y al ser como un preservante, los enlatados, ¿no? Van a necesitar una gran cantidad de sal y por ende tienen mucha cantidad de sodio, porque estos enlatados, si uno ve su fecha de vencimiento y su fecha de producción, prácticamente duran 5 o 7 años. Entonces la cantidad de sodio es altísima. Un paciente hipertenso jamás debería consumir un producto enlatado o envasado, tipo un atún, tipo una conserva, porque estos tienen demasiada cantidad de sodio. Llegan a tener prácticamente el 75% de requerimiento de sodio que necesita una persona. Hasta llegan a cubrir y en algunos casos sobrepasar. Entonces no estaríamos contribuyendo con una persona que tiene pues, ¿no? hipertensión o un paciente renal. ¿Ok? Así también, ¿no? Debemos consumir alimentos que, por ejemplo, no tengan o no sean dietéticos, como por ejemplo las bebidas, ¿no? Las bebidas dietéticas contienen demasiada cantidad de sodio. Ellos reemplazan el azúcar, lo reemplazan por edulcorante, pero no solamente por edulcorantes. Si uno lee la etiqueta, va a fijarse que tiene demasiada cantidad de sodio. Tiene el requerimiento de sodio de un día, una botella de 250 mililitros. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con qué es lo que estamos consumiendo, con qué es lo que nos estamos llevando nosotros a nuestra mesa, ¿ok? Entonces, estamos viendo acá también de que el sodio, vuelvo a recalcar, hay que tomarlo con pinzas. La sal hay que tomarlo con pinzas porque la sal va a ser el vehículo de la ingesta de sodio. Ahora, tenemos que ver siempre la etiqueta nutricional. Y eso es algo que no voy a cansarme nunca en repetir. Porque el etiquetado nutricional a nosotros nos va a direccionar qué es lo que debemos comprar, qué es lo que debemos comprar poco y qué es lo que no debemos comprar. ¿Ok? Este etiquetado nutricional a nosotros nos indica, porque como lo dije al inicio y lo vuelvo a recalcar, el sodio es un nutriente crítico.
Ya, el sodio es un nutriente crítico. Si yo consumo demasiado sodio, voy a tener enfermedades colaterales. Es por eso que dentro de los envases, acá en Perú, están los famosos octógonos, que son estas figuras en negro que tienen adentro mensajes: alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasas o contiene grasas trans. ¿Ok? Son 4 mensajes que nos brindan estos octógonos. Y hablando específicamente de sodio, hablando de sal, también. Entonces tenemos que consumirlo con mucha moderación. Generalmente no solamente los enlatados contienen bastante cantidad, sino todos los productos envasados tienden a tener cantidades considerables de sodio. Unos más que otros, pero tienen cantidades considerables que, sumando todo lo que consumí y lo que vamos ingiriendo o consumiendo durante el día, llegan a cubrir los requerimientos y en algunos casos a sobrepasar. Entonces tenemos que tratar de tener mucho cuidado con esto. Entonces lo que teníamos que tener mucho en cuenta es el consumo de este sodio, ¿no? de la sal en sí en los pacientes, como estábamos viendo, con edema y que toman algún tipo de medicación diurética. Básicamente estábamos comentando porque si no va a ser un choque, ¿no? Va a ser un choque. Yo quiero que el paciente pierda líquido, ¿no? Pierda líquido porque bien está de repente acumulando agua, ¿no? Generando el edema. Entonces, si yo le doy mucho sodio, va a retener. Y si yo quiero que elimine líquido, no voy a contribuir con la función de ese medicamento. Entonces es por eso que en ellos también es importante, bastante importante, tener en cuenta la ingesta de sodio. De preferencia, una muy pequeña cantidad de sodio al día, una pizca de sal. Si hablamos de una cucharita, la cuarta parte de una cucharita al día, y eso va a ayudar de que el paciente también tenga un progreso, ¿no? Una mejora dentro de su condición. ¿Ok? Entonces, básicamente esta problemática del sodio y el exceso de sal, ¿no? en el tiempo nos va a conllevar básicamente enfermedades como la que referíamos, que era la hipertensión arterial, ¿no? Esta hipertensión arterial es una enfermedad en realidad que tiene múltiples causas. Se le denomina que es una enfermedad idiopática, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muchas causas de generación. Pero una de ellas es el exceso del consumo de sal, ¿sí? Y es también una condición que agrava la enfermedad cuando el paciente ya tiene declarada esta hipertensión arterial. Si hablamos de la hipertensión arterial como tal, ¿no? Sabemos que es cuando la persona va a tener incrementos o picos dentro de su presión arterial normal, que en la normal pues estamos hablando de 120/80, ¿no? Es una presión común y clásica denominada normal. Cuando ya la persona está sobre 140/90, estamos hablando que la persona es catalogada como un paciente hipertenso. Esta persona tiene que tener muchísimo cuidado porque la idea es que consuma máximo menos de 2. Si es que está controlado, máximo 2 gramos de sodio al día. Si es que está controlado. Si la persona no está controlada, es decir, tiene presiones altísimas que llegan a 160, 180, existen casos de ese tipo de personas que no están controlados con la presión. Bueno, pues a lo mucho un gramo al día de sodio, no más. ¿Por qué? Porque lo que va a generar es que esta presión siga subiendo y no pueda ser controlada. Y la presión alta, ¿no? La hipertensión mal controlada, lo que va a conllevar es un maltrato del riñón, porque el riñón no solamente ve el equilibrio de electrolitos, sino también ve el equilibrio interno a nivel de la presión, ¿no? de la presión arterial. Si hay mucho volumen, si hay mucha presión, de acuerdo al volumen, el riñón va a comenzar a trabajar para tratar de modificar y llevar a un equilibrio. Entonces van a tratar indirectamente a nuestro riñón, y eso pues es totalmente negativo, porque nuestras nefronas, que son las unidades básicas de este riñón, se van a destruir por el agotamiento, y ya vamos a tener en el futuro un paciente no solamente hipertenso, sino también con algún tipo de enfermedad renal. ¿Ok? Entonces por eso es importante, paciente hipertenso, de preferencia que lleve una dieta DASH, no es una dieta que tiene bastante cantidad de omega 3, porque el omega 3 va a mejorar la calidad de sus arterias. Vamos a tener que este paciente va a tener un consumo menos de 2 gramos de sal. Vamos a tener, ese paciente va a consumir alimentos muy ricos en potasio, como por ejemplo tenemos
los tomates, tenemos el plátano, que también es un alimento muy importante dentro de ese tipo de pacientes, y también los frutos secos como las almendras. Las almendras constituyen un alimento bandera dentro de este tipo de dieta especial para paciente hipertenso, ¿sí? Entonces estamos viendo la importancia de que este paciente se maneje con una característica específica de su alimentación. Vuelvo a repetir, paciente hipertenso, ¿no? Que ya tuvo por mucho tiempo de repente el consumo de sal, o que tiene la hipertensión por cualquier otro tipo de enfermedad condicionante, vamos a tener que va a consumir una dieta específica rica en omega 3 por pescados o por semillas, ¿sí? Vamos a tener que va a consumir almendras, nueces, entre los frutos secos más recomendables para este tipo de dieta, que es la dieta DASH. Máximo 2 gramos si es que el paciente está compensado, máximo 2 gramos de sal, de sodio, y 1 gramo de sodio si es que el paciente no está compensado. ¿Ok? Entonces es básicamente las recomendaciones que se le brindan a este tipo de pacientes. Agua, importante el consumo siempre, ¿no? Evitando que sean tipos de bebidas, sobre todo dietéticas, que contienen mucho sodio. ¿Ok? Bueno, este tema sería hasta aquí. Estaríamos finalizando nuestro tema, pero no sin antes indicar nuestra tarea, nuestro pequeño proyecto, que sería que ustedes se pongan también bien creativos y me realicen e investiguen en la cocina cómo potenciar el sabor de sus ensaladas, haciendo 3 aliños sin necesidad de sal, ¿no? Pueden colocar de repente el tomillo, mezclarlo con vinagre de manzana, de repente colocarle un poco de clavo molido, o de repente con la cúrcuma, ¿no? La cúrcuma con la maracuyá, etcétera. Entonces podemos de repente jugar un poco con estos especies, estos alimentos aromáticos, para poder tener una alimentación baja en sodio. Y eso sería todo. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Soy la nutricionista Claudia King y los esperamos para la próxima sesión de Cam en Casa.